Bueno, y por último, como séptima herramienta del mindfulness, vamos a ver lo que es la primera ley que plantea el budismo. ¿Cuál es esta primera ley? Bueno, que el sufrimiento es inevitable. Esto quiere decir, es imposible verdaderamente, por más que nos esforcemos, por más que todos busquemos evitar el dolor, el sufrimiento, es imposible verdaderamente poder esquivarlo en un 100%. ¿Qué quiere decir esto y por qué lo vamos a trabajar acá? Bueno, la relación que tenemos con nuestro dolor tiene mucho que ver con cómo somos como personas y cómo se va a llevar adelante nuestra vida misma. Por ejemplo, si tomamos como premisa de que el duelo es inevitable, esto significa que todos tenemos que relacionarnos con nuestro dolor porque eventualmente vamos a tener momentos de dolor. Entonces, por ejemplo, existen personas, muchas verdaderamente, que no pueden tolerar el estar mal. Entonces buscan soluciones inmediatas, lo primero que les sirve para salir de esa sensación, ya sea de vacío o de dolor por un duelo, por angustias, ansiedades, etcétera. Por esta razón, precisamente lo que buscamos transmitir acá en esta séptima herramienta es primero la comprensión y la aceptación de que el dolor es una parte de la vida. Entonces, cuando nos toque sufrir por algo, nos toquen esos momentos de sufrimiento, no lo vamos a tomar como algo de, bueno, no puedo estar mal, no hay que estar mal, tengo que encontrar la forma de solucionarlo, no me permito estar mal, o incluso lo que a veces a mí me gusta decir, estar mal al cuadrado, es decir, estoy mal porque estoy mal. Es decir, el mero hecho de sentirme mal me hace sentir aún peor, me genera culpa, sensaciones de desvalimiento, de que nadie me va a poder ayudar, de que cómo puede ser que no esté pudiendo con esto, sensaciones de impotencia, de vergüenza. Es decir, entonces, que el dolor es algo que sí o sí va a formar parte de nuestra vida. Y lo ideal es que lo haga de forma discontinua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quizá a los 16, 17 sufrimos por alguna pareja, primera relación que nos hace sufrir mucho, y eso después sana y podemos entablar otro tipo de relaciones. Nada nos dice que a los 22, 23, 25, 27 no volvamos a tener otro desengaño amoroso si no es que tuvimos varios a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, en términos generales, o lo ideal o lo esperable sería que ese dolor surja a partir de frustraciones que surgen en la realidad y que surgen en nuestra vida. Lo importante, como decía Buda, es que si bien el dolor es inevitable, el sufrimiento es algo que sí podemos evitar. ¿Y a qué nos referimos con sufrimiento? Precisamente al hacer del dolor una forma de vida, un estilo de vida, vamos a decir, que en cierta forma tiene que ver con la victimización. Sin embargo, podríamos hablar de un opuesto de la victimización, que es el no permitirnos el estar bien, una antivictimización, es decir, aborrecer cualquier momento en el cual nos queremos hacer sentir víctimas o nos percibimos como víctimas de algo que nos hace sentir mal. Sentirnos mal no está mal, es parte de la vida. Quizás sí lo que deberíamos evitar, y sí depende de nosotros, es el qué hacer con este sufrimiento. Es precisamente esta cuestión, el qué hacer principalmente con el dolor más que el sufrimiento, es el ver las cuestiones que podemos hacer. Es decir, el dolor podemos trabajarlo, podemos darnos cuenta de que nuestra vida no está yendo en una dirección hacia la cual nosotros quisiéramos. Pero precisamente es el dolor, el mensajero, que nos permite decir, no quiero esto para mi vida, esto me está haciendo mal, ya sea por la salud física, la salud mental, la salud social o por cualquier otra cuestión. Si esto no nos hace bien, si esto nos genera dolor o verdaderamente nos hunde en el sufrimiento, es importante que podamos conectar con este dolor y decir, reconozco lo que me está pasando y siento que necesito un cambio. Incluso esto a veces es la puerta de acceso, el puntapié inicial a un proceso terapéutico, al reconocer, necesito ayuda con esto que me está pasando, siento dolor,
quiero dejar de sentirlo. Pero como dijimos, antivictimización, vamos a llamarle, puede llevar a las personas verdaderamente a cuestiones para evitar el dolor, renegar que la vida implica el dolor, que también son sumamente nocivas. Se evita la victimización, pero por ejemplo se puede caer en el consumo de sustancias para no sentirnos mal, para evadir la realidad que nos genera dolor, sustancias, alcoholismo, se puede caer en adicciones también a los celulares, esas personas que están todo el tiempo mirando series, o con la computadora o con la televisión, que si bien es síntoma de nuestra época, a veces también revela que hay un gran sufrimiento verdaderamente en este caso, con el cual no se sabe qué hacer, pero que lo que sí se sabe que voy a intentar hacer es evadirlo precisamente. Entonces, precisamente, ¿qué es lo que podemos hacer con el dolor? Bueno, quizá estaban esperando que en esta herramienta, hablando del dolor, les enseñe, bueno, de esta forma podemos hacer con el dolor y no sentimos más dolor. Esa es la ilusión que todos tenemos, que todos quisiésemos que se pudiese hacer. Yo a veces esto lo llamo la solución de Davy Jones. Davy Jones, en una película de Piratas del Caribe, es un personaje que ante un duelo amoroso se arranca el corazón para no sentir más dolor. A veces la gente acude a los psicólogos precisamente como queriendo que les arranquemos el corazón. Gracias, doctor, ahora no sufro más. Sin embargo, acá lo que estoy planteando es que el dolor es parte constitutiva de la vida. No podemos negarlo, incluso intentar negar que es parte de la vida puede llevar a cosas verdaderamente dolorosas, de mucho sufrimiento y conflictivas en todas las áreas. Es así que, como esta séptima y última herramienta de lo que es el mindfulness, tiene que quedarnos en claro, lo fundamental es aceptar que el dolor es parte de la vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer posteriormente? Mejorar, perfeccionar, desarrollar, incluso amigarnos, no necesariamente con el dolor, pero sí con el entender que somos seres imperfectos, somos seres humanos, no vamos a estar por la vida de forma invulnerable y nada nos va a afectar. Nos van a afectar cosas. Es parte de nuestra naturaleza humana e incluso está bien. Ahora posteriormente vamos a explicar bien por qué el dolor es inevitable. Sin embargo, lo fundamental que nos tiene que quedar es entablar una relación prácticamente amorosa con lo que es el hecho de que sintamos dolor. El hecho de que sintamos dolor implica también que estamos vivos. Por otro lado, cuando decimos esto, bueno, un sujeto de 16 años puede sufrir o sentir dolor por una pérdida amorosa. ¿Qué sería mejor para ustedes? ¿El hecho de jamás abrirse nuevamente al amor? ¿O entender que abrirse al amor nos abra la posibilidad del dolor, pero que en cierta manera tenemos que aceptar eso como parte de la vida y como parte también de arriesgarnos a cosas? Es decir, el dolor es prueba de que estamos viviendo. Sin embargo, cuando ese dolor se convierte en sufrimiento, precisamente lo que hace es quitarnos las energías para vivir. Por esta razón, lo importante es permitirnos sentir el dolor y ver qué podemos hacer con esto. Comprendernos a nosotros mismos y ver qué es lo que me funciona cuando siento dolor. Y no el decir, siento dolor, voy a hacer algo porque no quiero sentir dolor, detesto esta sensación. No, aceptar, ok, hoy me está tocando sentirme mal. ¿Por qué me siento mal? Primero, reconocer cuál es la fuente del dolor. Y luego, implementar herramientas que sepamos que nos ayudan en esos momentos de dolor. Tener momentos para nosotros mismos, hacer cosas que nos gustan, recurrir a los lazos, es decir, amistades, familiares que sabemos que nos hacen bien, que nos escuchan. Empezar un tratamiento psicológico es una opción a tener en cuenta. A veces no necesariamente se ingresa a terapia por años, sino simplemente para ver un tema. Se puede estar 2-3 meses y ya
solucionar entre comillas ese tema y dejar ahí. Entonces, aceptar que el dolor es parte de nuestra vida y aprender poco a poco a relacionarnos con nuestro dolor. No desde un lugar de renegación, de querer decir eso no está, eso no existe, yo no soy una persona que sienta dolor, sino desde otro lugar, el reconocer que somos humanos, que vamos a sentir dolor en nuestra vida y recién desde allí empezar a implementar las técnicas que nos ayudan a estar mejor, las herramientas, los recursos como los lazos y aquello que verdaderamente nos gusta hacer y nos genera paz. Ahora, si bien ya hemos dado cierre a la explicación de esta séptima herramienta, que es el aceptar el dolor y ver qué hacer desde ahí con él para que no se convierta en sufrimiento, voy a explicar teóricamente por qué el dolor es inevitable. Porque mientras más lo aceptemos, más fácil nos va a resultar efectivamente aceptarlo emocionalmente, vamos a decir. Por un lado, bueno, esto lo plantea Schopenhauer y también el budismo, pero es Schopenhauer el que lo explica mejor. Voy a implementar un gráfico acá. Lo que ocurre es que en la vida nos manejamos por lo que es el deseo. El deseo está relacionado con querer cosas, pero para el budismo tiene que ver con llenar una falta, vamos a decir. Toda alma, todo ser, toda conciencia se siente incompleta. Y esto es algo imposible de enmendar. Es un imposible estar sin falta. Esto también lo van a hablar otros autores, como psicoanalíticos, como Lacan principalmente. Entonces, nos manejamos por el deseo. Vamos a dar el ejemplo más fácil, que es: me gusta una persona, es el objeto de mi deseo. ¿Qué opciones pueden ocurrir? Por un lado, puede pasar que sea frustrado en mi deseo y esa persona no corresponda a mi sufrimiento, mi sentimiento, perdón. Esto va a generar dolor. Entonces, esta es una de las fuentes por las cuales, o los caminos por los cuales podemos llegar al dolor. En un segundo lugar, si no nos rechaza, por supuesto está la posibilidad de que nos acepte, que sea correspondido este amor. Pero esto también puede llevar a dos cosas, diría Schopenhauer. La primera tendría que ver con que estamos cierto tiempo, pero después va a haber una ruptura amorosa. Entonces va a ser un dolor mayor, seguramente, que si simplemente nos rechaza esa persona en el primer día que la hablamos, por ejemplo. Pero llega a ser el dolor. Y una tercera posibilidad es, supongamos, es la persona con la que vamos a estar toda la vida. Sin embargo, en cierta manera, el deseo, al ya haberse cumplido, nos va a llevar a que, como somos seres incompletos, a querer otras cosas. Porque esto ya lo tenemos. Esto es lo que Schopenhauer habla como el hastío o el aburrimiento. Cuando ya conseguimos ese objeto de deseo, como estamos incompletos, el deseo sigue deseando. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que deseamos otras personas? No necesariamente tiene que ver con otra persona o un deseo, no lo tomemos desde un lugar sexual, sino un deseo de querer otras cosas, de sentir que es esto lo que necesito para ser feliz. El budismo va a decir que la felicidad en cierta manera es una ilusión. Lo única constante es que el dolor es inevitable. El dolor va a estar en muchas partes de nuestra vida. Entonces lo que los budistas plantean precisamente es dejar el deseo en cierta manera. Sin embargo, este es un pensamiento oriental y esto sí no lo planteo para acá. Porque bueno, está destinado más a un público occidental y en cierta forma yo también considero que el desear está bueno, hace bien a la salud mental también. Entonces, siempre vamos a seguir deseando cosas, incluso cuando las encontremos vamos a decir: no era esto, o qué bueno que lo tengo, pero sigo deseando otras cosas. Ahora siento que es eso lo que me va a dar la felicidad: conseguir un mejor trabajo, conseguir más dinero. A veces esto es lo que lleva a las infidelidades también, o un montón de cosas, otros proyectos, otras amistades, cualquier cosa sea el objeto de nuestro deseo, lo que sentimos, ok, mi deseo va hacia ahí. Cuando consiga eso, la zanahoria que guía el caballo, cuando consiga eso voy a ser feliz.
El budismo precisamente lo que dice es, no existe un objeto que colme totalmente o que nos haga sentir completos de por vida. Eso es imposible, es la esencia del humano estar incompleto. Entonces, esto es lo que hace que el dolor sea una parte constitutiva de nuestra vida, ya sea por una frustración en el primer momento que el objeto de deseo nos diga que no, sea una persona o sea un trabajo que el primer día voy, dejo mi currículum y la persona encargada de entrevistarme me dice, no, la verdad ni tenés los requerimientos, ni te vamos a llamar, no te vamos a decir nada, ni esperes nuestra respuesta. La otra es que consigamos ese trabajo y después de mucho tiempo nos echen, eso también va a llevar a un dolor a futuro, pero también el aburrimiento o el hastío podemos entenderlo como dolor, genera sensaciones de vacío y también genuinamente es doloroso. Entonces, acá está la cuestión, aceptar que el dolor es parte de la vida. Sin embargo, que esto no nos impida precisamente seguir deseando, seguir teniendo energía, seguir teniendo proyectos. Pero precisamente también es necesario respetarnos a nosotros mismos cuando sentimos dolor. Así que bueno, espero que haya quedado claro esta explicación de por qué surge el dolor como algo inevitable en la vida, por qué lo plantea desde aquí el budismo y principalmente esta herramienta de la cual hablamos, ¿no? Aceptar el dolor como parte constitutiva de nuestra vida, pero no permitir que se convierta en sufrimiento. Hacer los cambios que necesitemos para sentirnos mejor. No matar al mensajero, porque el dolor es el mensajero precisamente de que algo no está bien. Si nosotros tapamos el dolor con drogas, alcohol o incluso medicamentos a veces también, estamos matando al mensajero y no estamos recibiendo su mensaje precisamente, que es tomar conciencia de que estamos mal y que es necesario cambiar las cosas.